Miren, todo ese currículum a veces lo resumo de la forma que me llama Gustavo Conevera. Gustavo Conevera, a Tania y a mí nos dice los dinosaurios. Así que muchas veces ser un dinosaurio en el coaching significa que vengo de muchos años en la práctica del coaching y es una manera simpática de ver más que todo el currículum. Bien, las finanzas en el negocio del coaching. La idea es conversar con ustedes de cómo construir su propio negocio de coaching. Para eso les quiero preguntar quiénes son ya coaches en la sala. Gracias. ¿Quiénes son estudiantes de coaching? Wow, gracias. ¿Quiénes son interesados en la temática? Ok, bien. Entonces, para aquellos que de alguna manera tengan como misión construir su propio negocio de coaching, les voy a hablar partiendo de mi experiencia de cómo construir mi propio negocio de coaching, de cómo fui aprendiendo con errores, con éxitos, con fracasos durante estos años, y cómo de alguna manera me movió una emocionalidad que yo creo que es fundamental. Les voy a hablar desde mi pasión por construir contextos de transformación para que los seres humanos puedan ver nuevas posibilidades y en esas nuevas posibilidades hacer cosas nuevas para que de alguna manera tengan resultados más efectivos. Así que desde ahí, desde mi experiencia y desde mi pasión. Lo voy a invitar ahora a que se miren los pies. Mírense los pies. ¿Sí? Cuando se miran los pies, pueden ver distintos tipos de calzados. ¿Sí? Y vayan subiendo con la mirada y suban hacia las prendas de vestir que tienen, ¿sí? Y vayan viéndose hasta que nuevamente levantan la mirada. ¿Saben que desde el calzado hacia arriba todo eso es finanzas? Es cuánto cuesta que ustedes hoy estén aquí. Y ese cuánto cuesta tiene que haberlo pagado alguien, ustedes mismos o quizás alguien se los regaló. Pero desde un punto de vista práctico, nosotros cuando estamos, nos vemos y eso es finanzas. ¿Sí? ¿Le hace sentido esta distinción? Pero vamos a una distinción un poco más completa. Es un ámbito, la finanza, o un dominio de preocupaciones o de intereses del ser humano para desarrollarse en su vida, para subsistir, para lograr crear su futuro. Y desde ese lugar, las finanzas requieren del desarrollo de ciertas habilidades de las personas para operar en ese espacio de la finanza. Ahora, ¿es necesario que todos tengamos esas habilidades? No, hay algunas habilidades que podemos tenerlas ya, hay otras habilidades de las finanzas que quizás no las tengamos y ustedes digan no las quiero tener. Bien, para el que no las quiere tener, tienen la posibilidad de contratar un coach financiero o un asesor financiero que los ayude a armar su plan de negocios para construir su propio negocio de coaching. ¿Sí? Ahora, yo les voy a contar una experiencia personal, porque como leyeron recién, yo primero fui contadora pública y después me metí y me enamoré del espacio del coaching. Cuando me enamoré del espacio del coaching dije, esto es lo mío, y con mi socia Tania Sturich formamos una organización que es esta, AIT Coaching Organizacional, a partir de la cual comenzamos a trabajar. Ahora, cuando empezamos a trabajar, me acuerdo la emoción cuando nos llamaron de una organización para que les presentáramos un programa de capacitación. Estábamos felices las dos. Y entonces nos sentamos y trabajamos horas y armamos el programa completo. Y ese programa tenía, por ejemplo, todas las distinciones que íbamos a presentar, cómo los veíamos a los gerentes en ese momento cuando habíamos conversado con ellos y cómo nos imaginábamos que iban a terminar después del proceso que iban a hacer con nosotros. Armamos la logística, dónde iba a ser, etc. Y lo cerramos con el presupuesto. Como mi marido también es asesor financiero, yo como alcanzar le dije, míramelo Juan Carlos a ver qué te parece el presupuesto.
Él lo abrió, agarró la calculadora, dividió lo que habíamos puesto que queríamos cobrar por el número de horas y me dijo, ¿saben qué? Ustedes no van a cobrar ni siquiera la hora de servicio. Wow. Primera ficha que nos cayó y me cayó de que no por tener conocimientos en esa área había sido efectiva. ¿Qué pasó? Pasó que mi pasión fue mala consejera, en el sentido de que me dejó ver algunos espacios para empezar a construir ese negocio, pero no ver cómo hacer crecer ese negocio a partir de todas las horas que me implicaba hacer el trabajo. ¿A alguno le ha pasado esto alguna vez? Gracias por los que levantan las dos manos, porque a mí todavía hoy me sigue pasando que cuando me llaman entusiastamente, Juan Carlos, por favor, ¿sí? Y entonces, primera recomendación, fíjense, a veces las emociones son muy buenas consejeras, a veces no. Sin embargo, tengan en cuenta como un aspecto dentro de construir su negocio de coaching, que si quieren que se construya y vaya creciendo, tengan en cuenta esto como un elemento más. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación básica. Ingresos menos egresos igual a ganancia. Ahora, ayúdenme. Si los ingresos son mayores que los egresos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay ganancia, ¿sí? Y es esperable que mi negocio pueda seguir creciendo. Si los ingresos son menores que los egresos, hay pérdida. ¿Y qué pasa con el negocio? Ahora, yo puedo tener en mi negocio distintos tipos de ingresos. El negocio de coaching tiene muchas posibilidades. ¿Qué posibilidades ven ustedes en el coaching? A ver, algunos de ustedes. Intervenciones. Intervenciones de coaching individual. ¿Qué más? Y en empresa. ¿Qué más? Capacitaciones. ¿Qué más? Talleres. Talleres. ¿Qué más? Deportivos, equipos. Y respecto a de qué manera brindarlo, ¿cómo será? Entrenamiento Presencial, virtual, recién nombraban el Zoom. Y fíjense, en estos años de nuestra empresa, al principio hacíamos casi todo presencialmente y hoy hacemos un buen porcentaje virtualmente. Ahora, ¿qué tipo de ingresos? Miren, en la organización donde estoy, que es de donde puedo hablar, nosotros tenemos como diversificada la cartera de ingresos. Algunos ingresos vienen de la formación de coaching, ¿sí? Damos una formación de coaching y algunos de los ingresos vienen de ahí. Otros ingresos vienen, tal cual ustedes decían, de trabajar en empresas, en educación, en distintos tipos de organizaciones. Y también, otra parte viene de ciertos desafíos que nos plantean. ¿Qué quiero decir por desafíos? Por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre próximo hemos organizado unas jornadas de abordaje corporal. ¿Por qué? Porque entendemos que en el ámbito de los coaches, en el ámbito del coaching, es una necesidad o es un elemento que está haciendo falta que distintas disciplinas de abordaje corporal nos muestren la posibilidad en las intervenciones de la sesión de coaching. Entonces, hay como una diversificación de ingresos y como ustedes ven, hay algunos donde es necesario que estemos personalmente, nuestro esfuerzo esté puesto ahí. Hay otros desafíos u otros programas donde no es necesario más que estemos en el lanzamiento o algún tiempo después y después los ingresos se generan automáticamente. Y hay otros desafíos en los cuales decimos, ok, vamos a probar. Vamos a ver qué resultados tienen, porque escuchamos que en el desarrollo de la profesión de coaching son necesarios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Finanzas y estados de ánimo. Cuando escuchan finanzas, quizás digan, esto no tiene nada que ver con los estados de ánimo, pero ya les mostré que la pasión para mí fue una mala consejera, ¿sí? En ese momento. Ahora, ¿por qué la relación con los estados de ánimo? Porque los estados de ánimo son juicios automáticos que tenemos de cómo vemos el futuro, de qué acciones vemos posibles en el futuro.
esos juicios automáticos nos predisponen a ciertas acciones. Por ejemplo, imagínense una persona que va a construir su negocio desde un estado de ánimo de resignación o de desconfianza o de miedo. ¿Qué le puede pasar? Alta probabilidad de fracaso, ¿sí? ¿Qué pueden pensar de alguien que está en un estado de ánimo de ambición, de optimismo, de entusiasmo? ¿Cómo ve la vida una persona desde ese estado de ánimo? Lleno de oportunidades. Y como sabemos, las oportunidades no existen por sí afuera, sino que las vamos generando nosotros en el hacer. Entonces, cuando vemos que estamos hablando de cómo construir mi negocio de coaching, puedo empezar a ver que el estado de ánimo en el cual estoy no tan solo me permite ver qué oportunidades hay afuera, sino también que estoy escuchando, que estoy interpretando cuando las cosas pasan. ¿Cuál es lo que me motiva a actuar o a no actuar? ¿Cuál es el nivel de innovación o creatividad que ese estado de ánimo me está dando? En definitiva, me está predisponiendo a una acción. Dado la relación grande que hay entre el estado de ánimo y las finanzas, yo les diría que cuando construyen su negocio, las finanzas, la manera en que ustedes están en un estado de ánimo o en otro, aumenta la rentabilidad o disminuye la rentabilidad de su negocio. La relación es directa. Estado de ánimo donde yo veo oportunidades, donde yo me planteo desafíos, donde yo digo esto sí lo voy a conseguir y persevero y logro finalmente lo que quiero, es un estado de ánimo que aumenta la rentabilidad de la empresa. En cambio, un estado de ánimo de ay, yo lo quiero tener seguro porque si no se me escapa lo que quiero, un estado de ánimo de inseguridad, un estado de ánimo de incertidumbre, me puede llevar quizás a querer resguardar lo poco que tengo y a no tomar desafíos a mano. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bien. El estado de ánimo, entonces, ¿por qué lo traigo aquí con la relación con las finanzas? Por la gran relación que tiene con el aumento o la rentabilidad de la empresa y con la posibilidad de que se transforme ese estado de ánimo en un activo o en un pasivo de la empresa. ¿Les ha pasado entrar, por ejemplo, en un negocio y decir, acá hay una mala onda bárbara? Sí. ¿Y les da ganas de volver a comprar ahí? No. Cuando yo entro en un negocio, el estado de ánimo se puede palpar, es contagioso y me lleva a querer volver a ese lugar y ser clienta de ese lugar o no querer estar de nuevo en ese mismo posición. ¿Sí? Entonces, esa relación entre estado de ánimo y finanzas, ¿qué me dice? Que para construir mi negocio de coaching es necesario que pueda aprender a gestionar mi emocionalidad, a diseñar mi emocionalidad. ¿Y cuáles creen ustedes, por ejemplo, que pueden ser emocionalidades propicias para la construcción de un negocio? A ver. Entusiasmo, ¿qué más? Pasión, ¿qué más? Alegría, ¿qué más? Por este lado, ambición, confianza y objetividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creatividad. Miren, hay un estado de ánimo que cuando lo reconstruimos es un estado de ánimo, ustedes saben que reconstruimos los estados de ánimo en función de algunas características, de los juicios automáticos que tenemos de esos estados de ánimo. Cuando reconstruimos el estado de ánimo de la ambición lo que significa es veo oportunidades para mí allá afuera, ¿sí? Veo oportunidades para construir mi propio negocio y estoy comprometido a aprovechar. Entonces, en el estado de ánimo de la ambición, no tan solo está el componente de estoy observando oportunidades para mí futuras, sino que hay una predisposición, un compromiso a accionar. Y desde allí es que el estado de ánimo de la ambición es yo quiero más de esto. Y es un estado de ánimo bien propicio cuando yo encaro construir el negocio de coaching. ¿Sí? Y negocio. ¿Qué será un negocio? Un negocio, ¿qué creen ustedes que necesita para hacer negocio? ¿Qué más?
sistema, organización, ¿qué más? ¿Qué más? El producto o el servicio, ¿qué más? Generar valor. Valor, estrategia. Ok, pretender ganar dinero, ¿qué más? Cliente. 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 ¿Quién dijo cliente? Gracias. Conversaciones. Porque puedo tener todo lo anterior, estructura, ganas de productos y servicios, etc. Si no tengo clientes que me lo compren, saben que no hay negocio. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar habilidades en el mundo de las finanzas para tener clientes? Hay algunos elementos que me parece interesantes mencionar. Por ejemplo, una de las habilidades para poder construir un negocio es tener confianza, poder generar y mantener un nivel de confianza en la gente para que apueste por mi negocio. ¿Sí? ¿Les parece eso? Y la confianza como proceso es, había una metáfora muy simple que dice que crece a la velocidad que crece la palmera y se destruye a la velocidad que cae el coco. Así que de alguna manera, cuando yo genero confianza y lo logré, en una de esas se me cae el coco y tengo que empezar a generar de nuevo la confianza que construí un tiempo antes. Pero la confianza como proceso es una habilidad a desarrollar, es una posibilidad que como coaches sabemos que podemos trabajar permanentemente en sesiones y escuchar si la gente me sigue teniendo confianza o si los clientes van perdiendo la confianza en mí y saber cómo recuperar. ¿Sí? ¿Les hace sentido esa habilidad? Sí. Otra habilidad que yo entiendo importante es una que mencionó alguien recién, ganar dinero. O sea, dinero como una de las herramientas de las cuales me hago cargo, con las cuales me hago cargo en el ámbito de las finanzas. ¿Sí? Dijimos que ingreso tiene que ser mayor que egreso. Y eso implica que haya ingresos en dinero o de otra manera en otros elementos, en bienes, pero de alguna manera la habilidad para ganar dinero implica que mi presupuesto tiene que estar bien confeccionado. ¿Sí? Ganar dinero. ¿Qué más? ¿Qué otra habilidad creen ustedes que puede ser utilizada? ¿Cuál? Conocimiento del negocio, competencia. Y para eso, uno de los elementos que ya vamos a hablar más adelante es que en el negocio de coaching, para tener competencia, es necesario que de alguna manera tenga credenciales que me habiliten a ejercer la profesión. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más? Saber las necesidades de los clientes. Ahí me conecto nuevamente con lo que dije recién. Sin clientes no hay negocio. Ahora, conocer las necesidades de los clientes implica desarrollar una escucha o la habilidad o cultivar la habilidad de escuchar cuáles son las inquietudes y preocupaciones que tiene el cliente. Y desde allí, recién, una vez que cultivé las habilidades y que escuché las inquietudes y preocupaciones del cliente, recién me pongo a armar el producto o servicio. ¿Les hace sentido esto? Hace pocos días le hicieron una entrevista a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y dijo: ¿qué es más importante, habilidades distintivas o necesidades del cliente? Y lo que él respondió fue: para mí lo importante son las necesidades del cliente, porque las necesidades del cliente, cuando las conozco y cuando elaboro mis productos en función de esas necesidades del cliente, me obligan a desarrollar las competencias necesarias para eso. Entonces, habilidades distintivas siguen al proceso de generar productos o servicios para las inquietudes que conozco del cliente. ¿Sí? ¿Qué otra? La oferta, los pedidos. Publicidad, ya vamos a hablar de la publicidad, gracias. ¿Qué más? La oferta, los pedidos y las promesas. Flexibilidad. ¿Qué quiere decir la flexibilidad? Yo la relaciono, gracias Franco, yo la relaciono con los tiempos que vivimos hoy de tanta velocidad y de tanto cambio, y digo, antes se producía quizás un producto para muchos años o un coaching lo hacíamos de manera individual y ya. Hoy la velocidad del cambio, la velocidad con que se ha producido la incertidumbre en el mundo, hace que sea necesario que yo me adapte muy rápidamente a los cambios sociales y a los cambios que hay en los países. Cambios culturales, cambios de tradición. Entonces, de alguna manera, la flexibilidad es una habilidad a desarrollar
para no quedarme quieto y decir, lo mío funcionaba antes, así que tiene que seguir funcionando, sino para tener la capacidad de reinventarme y rediseñar mi negocio permanentemente. ¿Sí? Y una más que agregaría yo es lograr una identidad poderosa en el mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Que al hacer una oferta haya personas que la acepten mi compromiso de cumplir esa oferta. Que mi capacidad de acción sea vista de manera, diría yo, seductora, atractiva, para que tomen mi oferta y para que hagan un acuerdo conmigo para poder trabajar en el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿son todas las habilidades necesarias a desarrollar? No, son algunas solamente. Pero me parece que son algunas habilidades claves para desarrollar un negocio cuando ustedes quieren construir su negocio de coaching. ¿Sí? Y empecemos a construir el negocio. Para empezar a construir el negocio, lo que vamos a ver es la posibilidad de, a ver, si yo les digo que quiero fabricar guantes, ¿qué tendré que conocer? La mano. Gracias. Para empezar a fabricar guantes, lo más importante va a ser empezar a conocer a qué mano voy a dirigir. No va a ser la misma los guantes que fabriquen para la Argentina que los guantes que fabriquen para otros países. Entonces, de alguna manera, esto lleva nuevamente al concepto de necesito conocer en el negocio a los clientes, la mano del cliente. ¿Cuál es lo que le inquieta? ¿Cuál es lo que le preocupa a ese cliente? Y satisfacer quizás no lo que a mí me parece que él necesita, sino llegar a un acuerdo con el cliente, interpretando sus intereses y sus preocupaciones y a partir de allí hacer mi oferta. ¿Sí? ¿Cómo definimos un negocio exitoso? Una pregunta quizás sencilla, pero cuando me la hago al principio de la construcción de mi negocio, me habla en principio de una distinción que ustedes como coaches o estudiantes de coaching deben haber escuchado, y es el concepto de visión. ¿Sí? ¿Qué es la visión? La visión es una declaración personal, ¿sí?, que involucra de alguna manera imágenes, lugares, sensaciones a donde quiero llegar. Entonces los voy a invitar a que dejen de anotar todo, apoyen todo en la falda y se empiecen a imaginar dentro de 3 años dónde quieren estar en esta visión de construir su propio negocio. Y puede ser su negocio de coaching o algún otro, pero la idea es que empiecen a imaginarse dónde quieren estar dentro de 3 años. E imagínense, por ejemplo, el lugar en el que están. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les está provocando esa sensación? ¿Qué olores hay en el ambiente? ¿Qué sabores? ¿Qué colores? ¿Qué texturas hay? ¿Quiénes están allí con ustedes? ¿Qué está pasando en el lugar? ¿Cómo están interactuando? ¿Qué emocionalidad tienen ustedes frente a ese logro? Y desde allí, abran los ojos y vuelvan al presente. Y la idea es que para llegar allí puedo empezar a construir un negocio. Puedo empezar a construir el camino para llegar a ese lugar. Ahora, para llegar a definir que llegué a ese lugar, que mi negocio fue exitoso, ¿cómo lo podré medir? Con metas. ¿Cuál sería una meta posible para vos? Terminar de estudiar. Fantástico. ¿Qué más? Valores. Valores. ¿Valores de qué?
de negocios, de personales y sociales. Valores, valores personales, valores sociales. Valores también de Empresa. De empresa. De ¿Qué equipo, más? de equipo. ¿Aprender qué? Adaptar nuevos conocimientos para poder llegar hasta el lugar a donde yo quiero estar. Ok, saber las competencias que necesito para llegar ahí y empezar a prepararme. ¿Sí? Sí, tratar de ir obteniendo esas habilidades que ya sé que necesito para ir adaptándolas Y llegar a donde quiero llegar. Fantástico. El estado de Ahora, ánimo. ¿qué más? El estado de ánimo. El estado de ánimo, dijimos que es importante tener el estado de ánimo, ¿sí? Ahora, vamos a lo más concreto, algo más aterrizado. Si yo diría que yo quiero medir cuándo un negocio es exitoso, y digo, por ejemplo, lo voy a medir a través de la cantidad de clientes que tengo, a través de los ingresos anuales que tengo. ¿Qué más? De la fidelidad, puede ser. A través de la cantidad de clientes que me siguen fielmente. ¿Qué más? la confianza. A través de la confianza o cantidad de clientes que depositan en mí su confianza. ¿Qué más? El tiempo que tengo para disfrutar del negocio. ¿Cuánto? El tiempo que tengo para disfrutar. Del tiempo que tengo para disfrutar del negocio. A través de la utilidad y necesidad que requiere el mercado sobre ese negocio. A través de la utilidad que requiere el mercado sobre ese negocio. ¿Qué más? Posicionamiento. ¿Cómo? Posicionamiento. Posicionamiento que logro de mi organización en el mercado. Que hoy el mercado es global, así que puedo pensar en posicionamiento en Córdoba, en la nación o en el mundo. ¿Qué más? La competitividad. A través del nivel de vida que yo quiero. Entonces, fíjense todas las variables que han aparecido. Además de esas variables, yo puedo decir, ok, yo lo voy a medir de acuerdo a el reconocimiento logrado por mi negocio o por mí misma. Y es otra variable, ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, lo voy a medir al éxito en función del éxito de mis clientes. Y es otra variable. Pero síganme en esto. Si yo creo que un negocio exitoso lo defino por el reconocimiento que yo quiero recibir, o mido el negocio exitoso por el éxito de mis clientes, quizás yo llegue al mismo lugar, pero los caminos para llegar a ese lugar van a ser diferentes. Entonces la pregunta de cómo o qué entiendo yo por un negocio exitoso implica la posibilidad de que empecemos a hacer preguntas. ¿Cómo disfrutar del tiempo libre? ¿Cómo hago para tener la cantidad de clientes que quiero? ¿Cuánto cobro por hora? ¿Necesito reconocimiento o no? Y empezar a definir desde el hoy las variables que me hacen falta para llegar a ese lugar que ustedes visionaron desde caminos totalmente diferentes. Todos válidos, pero importante que nos hagamos la pregunta hoy, para que no nos encuentre caminando sin saber muy bien a dónde voy. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Y algo que está también muy ligado a cómo construyo mi negocio de coaching son las creencias que tengo. Miren, vamos a probar algunas de las creencias y ustedes me ayudan con otras. Por ejemplo, había una creencia hace un tiempo, y todavía se sigue escuchando, de que un empleo tiene que durar toda la vida. ¿Quién lo escuchó? Sí, y muchos de nosotros hemos estado criados, ¿sí?, en esa idea de que un negocio tiene que durar toda la vida. Ahora, cuando uno le pregunta a una persona de 30 años acerca de esta creencia, la persona de 30 años en general entra a trabajar en una empresa y hay una figura de los millennials llamados donde la empresa tiene que adaptarse a él y cuando les parece que ya están adaptados se quiere cambiar de empresa y se va a otra empresa. Entonces, una creencia que tampoco me sirve mucho. Otra creencia que es interesante, que funciona, digamos, bastante en el espacio del coaching, es lo importante en la vida es hacer todo con esfuerzo y sufrimiento. ¿La escucharon a esa? Hay caras de que sí y caras de vergüenza, pero a un montón de nosotros nos han dicho eso. Y muchas veces, muchos años,
yo personalmente trabajé bajo esa creencia de fuerza y sufrimiento. Y de alguna forma, aunque no nos hayamos dado cuenta, esa creencia operaba. Y operaba de tal forma que mis acciones iban en función de esas creencias. ¿Sí? ¿Qué otras creencias se descubren ustedes? A ver. Para crecer hay que picar la piedra. Para edificar. Para crecer hay que picar la piedra. O sea, romperse el lomo y caer al piso para llegar. Gracias. Esa está más o menos con la del esfuerzo y sufrimiento, ¿no? Y es todavía como un poco más profunda. Hay que romperse el lomo. Bueno, sí, a veces sí, pero digamos de alguna manera en algún momento empezamos a ser adultos y elegimos. Si no nos damos cuenta de las creencias que nos tienen, que nos limitan, posiblemente tengamos después que pagar el precio con lo que nos pasa en el negocio. Hay otra creencia que sí. El ojo del amo engorda el gano. El ojo del amo engorda el gano. Gracias. Lo que quiere decir es que nunca voy a delegar, tengo que estar a primera hora y me voy de última, ¿sí? Y entonces el negocio tiene un techo y un límite y no puedo crecer a partir de ahí. ¿Sí? Si las finanzas están bien, porque algo raro anda. ¡Ah! Si las finanzas están bien es porque algo raro anda. Bueno, ¿será que se conectó con algún asesor o algún coach financiero? Dejémosle esa opción. Miren, sí. El que nace pito no puede ser trompeta. Miren qué relación tiene con la ontología, ¿no? El ser define la acción y la acción define el ser. Ahí la zona con esa creencia. Bien, hay otra que es interesante y es la de que el temor a equivocarnos y a fracasar. En Amazon, Jeff Bezos dice que el error y la equivocación no es optativa, es obligatoria. ¿Por qué? Porque es la única manera de empezar a mejorar los productos. Entonces, de alguna manera, si yo en sesiones de coaching empiezo a escuchar que esta persona tiene temor al fracaso o al error, puedo empezar a trabajar con esa persona. Pero más importante que eso, cuando lo detecto en mí, puedo saber que eso es un techo para mi posibilidad de crecimiento. Porque cuando haya un desafío donde yo digo, uy, me puedo equivocar y fracasar, no voy a tomar ese desafío y más bien me voy a quedar con lo poco o mucho que tenga en mi negocio. ¿Les hace sentido esto de las creencias? Un buen camino para descubrir creencias, ¿cuál es? Pregunta. Pedir coaching. Gracias. Gracias, Clara. Porque lo que trabajamos los coaches muchas veces, cuando trabajamos con las personas, son sus creencias, ¿sí? Y vemos que algunas personas no son tan conscientes de esas creencias, pero que sí lo están limitando. Y a veces hay creencias que nos impulsan, ¿sí? Yo tengo una amiga que dice que ella fue criada en la creencia de que el mundo está allí para que tú lo tomes. Lo único que tienes que hacer es actuar. Fíjense en esa creencia. Una creencia donde la persona se sienta, mira qué es lo que quiere y empieza a accionar porque ve el mundo como posibilidad. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de descubrir creencias nos lleva también a la posibilidad de definir cómo voy a llegar desde el lugar que estoy al lugar que quiero llegar con mi negocio. Y cuando tengan algún quiebre y les esté pasando que no llegan al lugar que quieren, pregúntense, ok, ¿a quién pido coaching? Y empiecen a trabajar a ver cuáles son las creencias que los limitan. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, y la tercera variable del título es el coaching. Coaching, muchos de nosotros hemos escuchado qué es el coaching para la COP, qué es el coaching para la ICF. Julio Olaya, quien no estuvo hoy, a veces dice el coaching es crear contextos de transformación para que los seres humanos florezcan. Otras de los conceptos sencillos que a mí me gusta utilizar es que el coaching habla de interacciones entre dos personas en el cual una de ellas o ambas ven posibilidades y oportunidades de futuro. Entonces, de alguna manera, el coaching es
la posibilidad también de crear transformaciones para que los seres humanos puedan ver nuevas oportunidades de acción. Y en esto yo, en mi experiencia, observo que en general los coaches no estamos muy preparados para pedir asesoramiento financiero, y yo les diría, es una posibilidad. Adquirir competencias financieras lo es, y también es una posibilidad pedir asesoramiento o pedir en sesiones de coaching la posibilidad de construir un plan de negocio para que su negocio sea exitoso, ¿sí? Entonces, el coaching como una disciplina, como una profesión que produce el desarrollo organizacional, personal y social, como dice DACO, basado en el aprendizaje ontológico, dentro de un marco constructivista y una perspectiva sistémica. Y eso habla de la posibilidad de un proceso de aprendizaje donde los seres humanos podamos construir y lograr nuestros sueños y la visión que ustedes se propusieron. Y ahora sí empecemos con el desafío de construir su propio negocio de coaching. Y les voy a pedir que empiecen a que cada una de estas variables que veamos, que son 4 soportes simplemente, ustedes se lo empiecen a imaginar en esa visión que tuvieron al principio de su propio negocio de coaching. ¿Puede ser? Primero, ¿qué necesita el negocio? Algo de lo que necesita el negocio ya lo dijimos. ¿Qué dijimos que era necesario para que hubiera un negocio? Clientes. Clientes que pueden ser en coaching individuales, organizacionales, como lo vimos recién, de distintos sectores. Pueden ser sector educativo, sector empresas, sector público, sector política, etc. Pero necesitamos de clientes. Y evidentemente el lenguaje que yo voy a utilizar para lograr clientes en distintos sectores va a ser diferente. No voy a utilizar el mismo lenguaje con un empresario que con alguien que esté como directora de una escuela o con alguien que esté en un partido político. Sin embargo, una capacidad que tenemos los coaches y que hemos desarrollado como habilidad es esta posibilidad de saber que como el lenguaje genera, es mejor que yo me adapte al lenguaje de mi cliente y no busque que mi cliente se adapte a mi lenguaje. Imagínense ir a hablar con un cliente desde el lenguaje ontológico. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Clientes. ¿Y qué necesita también un negocio? Lo que recién mencionó alguien, que son las competencias. Y como competencias yo entiendo las credenciales. Y acá quiero detenerme un segundo, porque al principio había credenciales profesionales en el ámbito nacional, que son las de la ACOP, y a medida que se va expandiendo el negocio del coaching o que ustedes empiezan a construir un negocio cada vez más expansivo, empiezan a ver que pueden trabajar en otros países y entonces las credenciales van a ser internacionales. Y entonces van a poder tener credenciales en la FICOP o en la ICF, pero es necesario que ustedes empiecen a vivir el coaching como una profesión. Y para que ser vistos como profesionales es importante que ustedes como profesionales cuenten con credenciales. ¿Sí? En mi experiencia personal, no tan solo fue la posibilidad de abrir el negocio en el mundo, digamos, en este momento, por ejemplo, nos contratan de distintos países, sino que también fue el desafío de empezar a ver que los montos que uno cobra en Córdoba o en Buenos Aires o en Estados Unidos son totalmente diferentes. Entonces el desafío aquí, cuando yo hablo de qué necesito en mi negocio, es aprender mercados distintos, cómo esos mercados necesitan que yo ponga variables distintas o valores distintos para poder cobrar, y que distintas culturas y tradiciones implican valores totalmente diferentes. Entonces, primero necesito tener clientes, credenciales, pero además conocer cómo hacer conocer mi valor en el mercado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No. ¿Qué ofrezco? Cuando digo que ofrezco, ¿a qué me refiero? Productos. ¿Qué más? Servicios. Servicios. ¿Qué más?
definir un estilo de acuerdo a quién soy o a qué competencias tengo. Por ejemplo, en mi empresa, yo soy contadora, mi socia es profesora licenciada en educación física, entonces muchas veces cuando vamos a ofrecer o a hacer una oferta, integramos las distintas profesiones o las distintas competencias para lograr un producto que sea más atractivo. Entonces, lo que los invito es, no tan solo la profesión de coaching, sino que integren las distintas competencias que ustedes tienen en otros ámbitos para poder hacer una oferta más atractiva. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a una organización, cuando ofrecemos algo en una organización, hay algo que es interesante y es ofrecer algo a medida del cliente. Yo les decía recién que es importante conocer las inquietudes y preocupaciones del cliente. Hay personas o coaches que entienden que hay que ir con enlatados. Y está fantástico, es una posibilidad. En nuestra organización lo que hacemos es primero mantener una conversación con el cliente, con el interesado, luego, recién, una vez hecho una especie de diagnóstico, vamos e inventamos el producto o el programa a medida de lo que entendemos que ese cliente necesita. Y luego recién lo ofrecemos. Entonces la oferta no es algo que es igual para todos los clientes, sino que es algo que yo voy armando y diseñando para cada cliente. ¿Les hace sentido esto? ¿A quién les ha pasado, por ejemplo, ofrecer un producto y que el cliente no lo quiera? Sí. ¿Y entonces qué hiciste? Reformulamos, indagamos. Sí. O sea, de alguna manera te empezaste a hacer cargo de lo que ofreciste y rediseñaste lo que hacía falta para que el cliente apruebe tu oferta. ¿Sí? Bien. Está veloz. Mostrarse al mundo. Aquí hace sentido lo que trajiste, la publicidad. ¿Qué piensan de la publicidad hoy con las redes sociales que hay? Es un mundo totalmente distinto, ¿sí? al que había hace 10 años. Mostrarnos al mundo implica de alguna manera publicitarnos y eso habla también de un tipo de ¿qué? De Masividad. de una imagen, de una cierta publicidad que yo efectúo en las redes sociales o en forma personal. Y también habla de que mi mejor publicidad quizás sea yo misma en cuanto a que tenga una coherencia entre lo que ofrezco y lo que cumplo. Cuando aparece esa coherencia, que puedo llamarla hasta coherencia ontológica, cumplo lo que prometo, tengo mayor posibilidad de ser reconocido en el mundo, tengo mayor posibilidad de mostrarme en el mundo como coach. Entonces, ¿cómo mostrarnos en el mundo? Sí, la publicidad en las redes sociales. Ahora, yo he escuchado muchas personas que dicen, yo me muestro en todas las redes sociales y nadie me contrata. Mostrarme en el mundo, llegar al cliente, implica generar relaciones, implica abrir la escucha a inquietudes o preocupaciones de ese cliente para que de alguna manera ese cliente me quiera contratar. Y para eso, para la publicidad, no tan solo en redes sociales, sino presencialmente, o que mis acciones sean coherentes con lo que yo digo que voy a hacer y lo hago. ¿Sí? Y la última variable es cómo llevarlo a cabo. Y acá les quiero contar algo. En el cómo llevarlo a cabo ya estamos en el terreno de la acción, ¿verdad? O sea, ya tengo los clientes, ya de alguna manera le ofrecí, le hice la oferta, ya me mostré al mundo con la publicidad y ahora cómo lo voy a llevar a cabo. Y este es el plano de la acción. En el plano de la acción cobra importancia la planificación.
O sea, ¿cómo planifico yo llegar al lugar que prometí? ¿Cómo planifico yo hablar con el cliente para que ese cliente acepte mi oferta? En la planificación yo les voy a contar dos cosas. ¿Cómo hacemos con la planificación o cómo hacemos en el terreno de la acción en el espacio de la formación? En el espacio de la formación, generalmente con los alumnos, hacemos lo que se llama un contrato de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es un contrato de enseñanza-aprendizaje? Es un contrato que tiene un número de articulados donde establecemos todas las formas en que nos vamos a manejar durante los 2 años de la formación e incluye también el aspecto financiero. Entonces, puedo realizar un contrato de enseñanza-aprendizaje o puedo con otros clientes realizar un contrato una vez que ellos han aceptado cómo voy a trabajar con ellos. En este terreno cobra relevancia algo que creo que nos hace profesionales. Cuando nosotros vamos a hablar en una organización, nos piden lograr algo. De alguna manera necesito saber cómo mostrar ese indicador en el futuro y cómo al terminar ese tiempo saber que cumplí lo que prometí. Entonces ahora los voy a invitar, porque ya me dijeron que quedan 5 minutos, gracias Antonio. Los voy a invitar a que practiquen cómo llegar a la visión. A la visión que ustedes quieren. Y para eso, por parejas, con la persona del lado, conversen acerca de estos 3 puntos y tienen los 5 minutos que nos dan todos en el mundo. 3 acciones que necesitan realizar. ¿Qué quieren les genera realizarlas? ¿Y qué declaraciones hacen hoy para comenzar? 5 minutos. Adelante. Tres acciones que necesitan realizar para ir de acá hasta allá. ¿Qué quiebres? ¿Y qué declaraciones hacen hoy para comenzar? Rápido.
cerrando porque acá me dicen que la panza tiene ganas de comer. Y para ir cerrando les voy a pedir nuevamente que en silencio se miren los pies. Se miren los pies y vean que los pies, en cierta forma, puede ser un símbolo o una metáfora de cómo empezar a caminar hacia esa visión que ustedes solos generaron. Y fíjense que lo hicieron en menos de 2 o 3 minutos. Aquí tienen posibles acciones, seguramente en el camino van a aparecer quiebres y pueden hacer declaraciones para empezar. Estoy a disposición para cualquier pregunta que tengan acerca de este camino. El camino puede ser apasionante y en mi propia experiencia es un camino que nunca termina, pero sí que podemos trabajarlo en sesiones de coaching para que ustedes puedan ver cómo ampliar y seguir logrando cada vez un mejor camino, pero que ese calzado, que esos zapatos, que esos pies que tengan, los lleven realmente al lugar que ustedes deseen. Gracias y espero haber contribuido a la posibilidad. Muchísimas gracias, Alicia Arriba. Ha sido un placer tenerte y disfrutarte. Atención, tengo en mis manos un par de